Me presento con ustedes. Soy estudiante de la Universidad de Ciencias Penales y Sociales, de la licenciatura de Criminología y Criminalística. Mi nombre es Héctor Misael Ortiz Pérez, un servidor. A continuación, les voy a hablar de 9 temas de la materia de Metodología de las Ciencias Sociales 2. Pertenezco al segundo cuatrimestre del turno dominical. El primer tema es el Círculo de Viena. Este movimiento se desarrolla fundamentalmente en torno al Círculo de Viena. Inicia en Austria en 1929. Estaba integrado por científicos, filósofos y pensadores procedentes de diversas disciplinas, tales como Carnap, Neurath, Haggard, interesados en conformar una visión científica del mundo a través de una filosofía científica, por su método, el análisis lógico del lenguaje, su ámbito, los fundamentos de la ciencia. El positivismo lógico sostiene que las hipótesis metafísicas son aquellas inasequibles para la investigación científica debido a la posibilidad de ser experimentados en todos los sentidos. Son rechazables por inservibles. Son tan inútiles como irresolubles, pues no pueden ser objeto de contrastación invicta. El argumento de cualquier intento de trascender conductas de conocimiento científico del mundo desemboca en lo absurdo. Un ejemplo, el manifiesto científica del mundo, el Círculo de Viena, al descubrir las relaciones que la Fundación Ernst Mach decía en nombre del Círculo de Viena, que el lema de la fundación era ciencia libre, metafísica. En 1922, los epistemólogos del Círculo de Viena rechazaron todas las formas del realismo lógico o de los objetos para reemplazarlas por un monolanismo literal. El neopositivismo ha sido una de las influencias del siglo XX científicas. Hacen su aparición durante el periodo que va del fin de la Primera Guerra Mundial a la instauración del racionalismo y económico y político de 1917, capitalista de 1929. Como se sabe, impactarían de manera importante en la historia del siglo XX. El periodo de la Guerra Fría fue uno de ellos.
El segundo tema sería la idea de Popper, el racionalismo crítico. El racionalismo crítico fundado por Popper. Introdució el racionalismo crítico en la ciencia. Lo hizo en un principio a una problemática que se desprendía de la metodología de las ciencias naturales, la formación, conceptos y argumentación, así como sus métodos de control de hipótesis y teorías. Si Popper utilizara ese contexto empírico en un sentido muy específico y nada evidente, comenzaría exclusivamente en el sentido de falsibilidad empírica, de la lógica de la investigación científica. Concibe Popper falsibilidad como refutabilidad fuerte de otras o datos de otra experiencia. Popper sostuvo, se le han puesto objeciones serias. Con razón de las ciencias no proceden tales como Popper las describe. El científico no describe la refutación científica, sino que aspira a la confirmación de las mismas por la experiencia. Tendríamos por qué preguntar por qué la ciencia tendría que refutar. Esa pregunta es algo de lo más difícil de lo que podría parecer, ya que Popper nunca ha dado justificación alguna de esta pretensión normativa. Popper siempre insiste en la lógica de la investigación científica y en el aumento de nuestro saber y en el progreso del conocimiento científico. El tercer tema sería Thomas Kuhn. Él nació el 18 de junio de 1922 en Estados Unidos y falleció el 17 de junio en 1996, igualmente en Estados Unidos. Thomas Samuel Kuhn, de familia judía, formó parte de la Guerra Fría, el capitalismo y el socialismo. En el capitalismo vemos el modelo económico, las producciones de mercancía y de las clases, la alta, la media y la baja. En el socialismo podemos ver modelo económico, distribución de riquezas, son iguales, no iguales a las clases sociales. Él fue un físico, filósofo de la ciencia, también historiador de las ciencias exactas y sociales. Evolucionó de las ciencias y uno de sus libros fue la estructura de las reglas científicas en 1962. Estuvo presente en la revolución científica y la transformación que se dieron en ella a la evolución de la ciencia y los paradigmas, los modelos de pensamientos, familias y la sociedad. Los paradigmas son realizaciones científicas reconocidas durante mucho tiempo, modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica y la sociedad. Les voy a hablar de Edmund Husserl en la fenomenología. Él fue filósofo, fundador y trascendental, fue físico, matemático y filósofo.
Su primera obra fue Filosofía Aritmética. Estudió las interpretaciones de las cosas cara a cara, objetivos que se pueden expresarse cara a cara como espera. La fenomenología es una forma de filosofía en este mundo respecto a la manifestación de los seres y acciones. Aquello con esencia trascendible puede ser estudiado con la fenomenología. Paso 3, la fenomenología es la forma de filosofar. Por lo difícilmente valdrá una definición por sus variantes vertientes. El punto 4 sería la fenomenología de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. Como punto 5 está unada con el empirismo. Es el cuerpo de conocimiento de distintas observaciones empíricas de fenómenos consistentes con una teoría fundamental que no se lleva directamente de la misma. Husserl busca la clarificación y la fundamentación de todo conocimiento, y la filosofía es concebida como una ciencia fundada. Este comienzo es necesario a un método que nos permita buscar un conocimiento o evidencias absolutas. Edmund Husserl dice que examinar todos los contenidos de la conciencia, el determinar si tales contenidos imaginarios, también dice que el suspender la conciencia de la conciencia fenomenológica de manera que tal resulte posible atender lo posible, su pureza. El siguiente tema, para poderles hablar de Alfred Schutz, les voy a mencionar un poco de la sociología. La sociología es el estudio de la vida social y de sus grupos. Es una empresa cautivadora, atrayente. El tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres sociales. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de nosotros, efímeros, entre individuos, la calle, hasta la investigación de los procesos sociales probables. La sociología, como punto número 1, es la sociedad y las dimensiones, estudia la interacción institucional futuras, Edmund Husserl y no en la conciencia. Eso dice él. La familia es el primer núcleo de la sociedad en torno a aprender. El siguiente tema sería Michel Foucault. Michel Foucault nos dice que nació en 1926, proveniente de Francia. Él era hijo de un prestigioso y fue el segundo de 3 hermanos. Fue filósofo, hoy aquellos que hacen la filosofía
También se dedican a la sociología, a la economía y la literatura. Son ensayistas, observadores de la reflexión humana. En su adolescencia sufrió crisis basadas en su identidad sexual. Llegó seriamente a pensar en suicidarse al ir descubriendo su homosexualidad, unado a una vida infeliz y atormentada de sus habituales depresiones. Sus importantes y desafiantes episodios fueron obligados a una asistencia psiquiátrica. Logró componer y asumir su sexualidad emocional. Foucault obtuvo su licenciatura filosófica en 1948 y en psicología en 1950, y en 1952 y fue licenciado en psicopatología. Su tesis en su mental y psicología. Ese antecedente, Foucault consiguió una cátedra en la Universidad de Shala de Ciencias, luego por las universidades de Varsovia en 1960. En ese mismo año publicó uno de sus libros muy importantes, llamado Historia de la Locura, con el que abrió el primer periodo que presentó como tesis de doctorado. Es padre de la arqueología y desde 1962 y a principios de los 80 fue la segunda etapa de su pensamiento, que se conoció como genealógica. La idea de la genealógica, para él, la historia es importante, pero también es la patología histórica, es decir, en lo que nos hemos transformado, en lo que nos vamos transformando, esa es genealogía. Él es lo que él estudia a lo largo de su obra. Él tiene su propia genealogía, o sea, posee su propio final. El siguiente tema sería el de Marx. Él es un alemán, fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista de origen judío. Él nació el 5 de mayo de 1918 y falleció el 14 de marzo de 1983. Él formó la metodología marxista. Se dio el materialismo histórico, la interpretación social y, en segundo lugar, la historia con la contradicción. En la interpretación social, la base material de las sociedades se encuentra en la producción. Los procesos de producción nacidos en la economía y en la historia dinámica contradictoria se encuentra la concepción materialista. Primero existen las cosas y después las ideas. El conocimiento se da a partir de la realidad. La esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. En la esclavitud fue la nobleza, el esclavo. Se caracteriza por el esclavo, el señor feudal y el siervo. En el capitalismo vemos el proletariado.
Y como cuarto y último sería el socialismo, comunismo. Todos somos iguales. Eso decía Karl Marx, el alemán filósofo. El siguiente tema sería la hermenéutica. Encontramos a Martin Heidegger. Es una perspectiva historia pertenente a la hermenéutica. Esto se forma a partir del Renacimiento. Comienza lenta y asume como disciplina particular estrechamente ligada al estudio sagrado, a los exágesis de la Biblia y de los saberes afines como la lógica y la retórica. Luego se aplicó la licenciatura ecolatina, pero la hermenéutica fue dedicada a la indagación del autor. Entendemos la hermenéutica como una actividad de reflexión etimológico, es decir, una actividad que permite la capacitación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad, interpretada, descubriendo el mundo, aquella que se refiere a la virtud de su disposición. Se constituye como una disciplina autónoma, proveniente del romanticismo, una teoría pedagógica que integró los diferentes términos y propuso la serie de principios básicos como cánones, cananónica. La interpretación deberá escrita en el círculo hermenéutico. Es cuando ha permitido rastrear la experiencia de la verdad, buscar e indagar sobre ella. Humboldt propuso que la hermenéutica, además de ser de investigación para la generación de conocimientos, se debería incluir como método de enseñanza cuyas raíces se encuentran en la pedagogía de las formas de la vida cotidiana. Y por último, el último tema sería la Escuela de Frankfurt, escuela fundada alemana en 1923. Se funda el Instituto de Investigadores Sociales, también llamada teoría crítica. Los representantes fueron Theodor Adorno, Habermas y Herbert Marcuse. La teoría crítica acerca de la modernidad y los medios de comunicación al servicio de los más poderosos. Forma 3. La racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental es el nombre que tiene una relación utilitaria, o bien buscar el alcance científico o tecnológico de los valores humanos y observar la felicidad basada en las necesidades materiales y satisfacer los deseos. Como segunda, tenemos la racionalidad crítica, el método de las ciencias sociales, establecer que las ciencias sociales en el mismo método. Y por último, propone una crítica creativa. Busca la reflexión a través de la racionalidad, la cual cuestiona el orden y la realidad. Establece una crítica a la teoría tradicional y a la cultural y moral y occidental. Pues
Por mi parte sería todo respecto a los temas del segundo cuatrimestre de la materia de metodología de ciencias sociales. Espero les haya gustado. Falta un poco ampliar más, pero pues espero ser de su agrado. Gracias.